Vamos a ver mitos y realidades en este tema con el experto, el doctor Cristóbal Santuario, que siempre viene al programa La Mujer Actual y nos orienta. Vamos a empezar el programa hablando de, pues mira, hay que arrancar con preguntas. ¿Te rinde el tiempo o siempre te quejas de que no te alcanza? ¿Llegas a tus metas, las que tienes así a plazo inmediato y a mediano plazo y a plazo largo? ¿Cómo vas con eso? Complicado para muchas personas, ¿verdad? ¿Y el dinero? ¿Cómo vas con lo del dinero? Te traigo una invitada el día de hoy que te va a encantar. Se va a quedar media hora con nosotros. Por lo pronto antes de entrar al tema, quiero agradecer a mi equipo de producción. Ahí están Ivette González Sánchez, Miguel Ángel Mojica Montiel. En redes sociales, Cecilia Gabriela Estrada García. En el switcher, David Méndez. Generador de caracteres, Vanessa Díaz. Playout, Fernanda Juárez. Operando el audio, Manuelito Montes de Oca. Ingeniero de radio, Alejandro Ríos. Camarógrafa, Jimena Bocanegra. Ingeniero de televisión, Francisco Huerta. A todos ellos, gracias por su trabajo tan profesional siempre aquí en Grupo Fórmula. Llegamos a ustedes a través de Telefórmula, canal 1157 de Sky, High Definition, 121 de Easy, 161 de Total Play, 354 de Dish, 112 en The Roku Channel, 2053 en Samsung TV Plus, a Estados Unidos a través de Comcast en Xfinity Latino, por Spectrum en Latino View y Dish en Dish Latino. Los teléfonos a su disposición, 5552-7922-93 y 5552-7957-93. Estamos en todas las redes sociales. Janet Arceo y La Mujer Actual, dedito pulgar arriba. Compartan, comenten el tema, porque eso nos encanta. Y hablando de un método que de verdad nos ayuda a organizar de una manera, este no es un método complicado, al contrario, es que Sofía Macías encontró la mejor manera de ofrecernos este método. Lo conocen muy bien, porque vaya que ha escrito mucho, es ya una saga de Pequeño Cerdo Capitalista. Así que quédense con nosotros porque Sofía Macías ya llegó. ¿Cómo estás, Sofía, querida? Mucho gusto platicar contigo por fin, Janet. Qué buen estreno de año, porque creo que todos estamos todavía este mes con ganas de cumplir los propósitos. A algunos ya les dio el bajón, porque por ahí dicen que el 19 de enero es el Blue Monday. Acaba de pasar. Y justo se supone que es el día más triste del año, en parte porque yo creo que porque las les llegan deudas. Exacto. Nos llegan las cuentas de fin de año y decimos, chin, ¿en qué momento dejé prendido el arbolito todo el tiempo? ¿En qué momento dije que iba a meterme a 8 intercambios de gente que luego ya ni conozco? Entonces, creo que es un gran momento para pensar en qué es lo que realmente queremos, porque ahorita justo que estás haciendo esta pregunta que me parece tan crucial de cómo iba la gente en sus metas, Janet, no me vas a creer, pero hay un montón de gente que no tiene clara la diferencia entre propósito y meta. Y es diferente. Es muy diferente, porque al final los propósitos son como deseos. Sí. Cosas que me gustarían que sucedieran. Sí. Pero entre muchas de las cosas que platicamos en el método Pequeño Cerdo Capitalista, es que la diferencia entre un propósito, o a mí me gusta llamarle sueños guajiros, porque lo son, la verdad, las cosas como son, y una meta es que las metas tienen una claridad en qué quiero, cuánto cuesta eso que quiero, cuándo lo quiero lograr, o sea, ponerle un plazo, una fecha. Sí. Porque cuando tú tienes el cuánto y el cuándo, puedes decir, ok, entonces, ¿cuánto tengo que ahorrar cada quincena, cada mes, cada semestre, cada lo que tú quieras? Pero que realmente le des un seguimiento y, muy importante, ¿qué es eso que pienso cambiar este año en mis hábitos para gastar menos o para generar más? Para que entonces sí logre mi resultado. Porque muchas veces queremos tener un próspero año nuevo haciendo exactamente lo mismo que cuando tuvimos nuestro año fatal. Es imposible, así no se puede. No, de verdad, si seguimos sin preguntarle a los expertos, sin seguir indicaciones de los que sí saben cómo, y yo sigo neceando, no, pero es que eso es lo que dicen. Claro. No, yo sé cómo hacerlo. Y te das cuenta que no sabes, pues entonces yo creo que algo está mal. Tenemos que modificar hábitos. Claro, y a veces es que en cierta etapa de tu vida te funcionó muy bien lo que estabas haciendo. A veces las cosas cambiaron. Mis finanzas no son las mismas ahorita que soy mamá
que cuando era soltera, que cuando salí de la universidad o que cuando andaba en la prepa, que yo empecé a interesarme por las finanzas por enamorada, Janet. Ahí te voy a confesar la verdad. ¿Cómo está eso, Sofía? Pues yo era muy enamoradiza, yo tenía siempre, al novio era la más espléndida y entonces andaba ahorrando que para los regalos de cuando cumplías meses, años y todo eso, pero entonces fue el momento en el que empecé a preguntarme cómo es que la gente que sí sabe dinero, ¿qué hace diferente? ¿Cómo aprendes de esto? ¿Cómo ahorras? ¿Cómo generas más? Pero ahora sí que a mí el amor me llevó al dinero y no al revés. Qué curioso, es interesante. Pues no importa qué te lleve, lo importante es darse cuenta que hay especialistas. Tú eres una de ellos. Tú estudiaste educación financiera. Yo estudié primero periodismo y aprendí mucho reporteando con las personas, o sea, entrevistando a los banqueros, a los de las Afores, a los diferentes especialistas del sector financiero. Ahí me hice una maestría y después me fui a una ciudad pequeñita en Francia que se llama Rennes, a hacer en la École Supérieure de Commerce de Rennes, hice un MBA, una maestría en administración de negocios. Entonces ahí Buenísimo. ya aprendí más sobre la parte más técnica de las finanzas, pero te puedo decir, Janet, que mucho de lo que me di cuenta de este tema es que los financieros les gusta hablarnos complicado para que lo sintamos difícil. Pero cuando realmente te metes en la terminología, cuando realmente entiendes qué significan las diferentes cosas y también dónde está la lógica del dinero, es mucho más sencillo de lo que te imaginas. Ahí está tu éxito. Por eso es toda una saga del pequeño cerdo capitalista, porque ya has escrito varios libros, los talleres, los cursos, todo lo que haces, pero encontraste la forma de explicarnos lo sencillo. Aquí hay que escribirle, ¿eh? Yo sí creo que aquí tienes que anotar. Aquí es de trabajarle, pero no de una manera pesada. Es el éxito. No, y parte de la idea de que no sea pesado, decimos, a ver, ¿cómo podemos hacerlo más entretenido? Entonces, hasta atrás, el método pequeño cerdo capitalista trae estampitas, ¿no? Exacto, para me que te encanta. acuerdes de tu fecha de Sí, corte, sí. tu fecha de pago. Es que no sabes, Janet, la cantidad de dinero que se le va a la gente por comisiones por pago tardío. Que muchas veces me dicen, ay, Sofía, es que yo no quiero dejar mi cafecito, me encanta. No lo dejes, pero acuérdate de pagar tu tarjeta, porque Claro. la comisión por pago tardío puede ser la pura comisión arriba de 400 pesos. Alarma que te recuerde cuándo es la fecha. Que no te recuerde la fecha límite, que te recuerde, tú decides cuánto tiempo antes para que digas, no hay que pagar nada. Hay algunos servicios, algunas tarjetas que te cobran carísimo. Claro, sobre todo ahorita que estás diciendo esto, o sea, dentro de las tarjetas de crédito, pues obviamente puedes, o sea, si pagas solo el pago mínimo, obviamente te crece la deuda por intereses, pero no te cobran esta comisión. Pero si encima es una tarjeta de servicios de las que cortan al mes, una de mis alumnas justo me estaba diciendo, ay, te soñé el otro día. Y luego me desperté y me di cuenta que no había pagado mi tarjeta de servicios y me cobran 4,000 pesos. Pues el tilín en el sueño, ¿ves? Pero 4,000 pesos, imagínate. No, fíjate lo que Es un pudiste dineral. haber hecho con 4,000 pesos. Pero en general, o sea, imagínate que tú sí fueras totalera todo el año. Pero de repente... Totaleros son los que pagan así todos los gastos del mes. Todo lo que firmé, Todo lo llega pago. mi fecha de límite de pago y un día antes o el mismo día de Lo la fecha pago. límite de pago, lo liquido completamente, no voy cargando saldos de un mes a otro. En el estado de cuenta tú vas a ver dos conceptos importantes. El pago mínimo, que ese es como, ay, pues te la paso, ¿no? Pero te sigo cobrando intereses. O el pago para no generar intereses. Exacto. Si tú liquidas ese que dice pago para no generar intereses, pues obviamente no te van a cargar nada. Entonces, tú te estás jineteando al banco. Si no, tú estás siendo el puerquito del banco y pagando intereses. Ese Entonces, eso es muy importante. Pero encima hay gente que ni siquiera paga el pago mínimo porque se les olvida y ahí es donde entra también estas comisiones. Eso es desorden. Y además, ¿sabes qué? Es coraje, porque oye... No, bueno, eso es después. Si 400 pesos tú te los gastas en una salida, en unos taquitos, bueno, mínimo los disfrutaste. Pero si además fue para pagar comisiones, no. No. Pero a ver, eso habla, perdón, lo vuelvo a decir, eso habla de que estoy en desorden. Claro. Tengo que tomar el método y ordenarme. Tú sacas ahora que además me encanta que tenga espiral para que sea fácil Sí. usarlo. Con Editorial Aguilar sacaste el método. No tienes que comprarlo en enero, puedes comprarlo en cualquier momento Claro. del año.
es un planner perpetuo, entonces tú lo puedes empezar el día que tú quieras. Eso. Y lo que tiene es una planeación previa. O sea, lo que está en este método es lo que yo hago con mis finanzas todos los años. Bravo. Entonces, al principio del año, pues es como, ok, necesito una dirección, ¿qué quiero? Y entonces ahí sí haces tu visual board y te pones a imaginar y elucubrar y ahí se vale soñar todo lo que quieras. Muy bien. Pero después hay que aterrizarlo a 3 metas efectivas en el año. 3 metas como las que platicábamos ahorita, con qué quiero, cuánto cuesta, cuánto tengo que ahorrar y qué cambios voy a hacer en mis finanzas. Y de ahí lo que yo veo que a mucha gente le falla, los que sí tienen metas, es que de repente no las meten a un presupuesto, no las consideran en sus gastos. Y si tú tienes una meta, si quieres cambiar tu coche, si quieres ahorrar para el enganche de tu casa, si te quieres ir a unas vacaciones, si quieres juntar un fondo de emergencias para no estarte tronando los dedos. Eso es fundamental. Cualquier cosa que tú quieras hacer, si no tiene un espacio en tu presupuesto como si fuera un gasto tipo la renta, el súper, etcétera, no va a suceder. Entonces, hay el tercer ejercicio del como gran plan anual es considera tus metas y considera tus gastos anuales, los que siempre se te van y te desequilibran. Bien, eso ya lo sabes que llegan, ¿eh? Ahí sí no hay cuentos. Cumpleaños, seguros, Ya lo inscripciones, sabes. predial, todo Claro. eso. Volvemos con Sofía Macías después de este corte comercial. El pequeño cerdo capitalista en La Mujer Actual. Qué bueno que siguen aquí en La Mujer Actual porque hoy Sofía Macías nos acompaña y es un gozo platicar con ella porque sí le entendemos, ¿no? A esto del pequeño cerdo capitalista. ¿Por qué le pusiste así? Bueno, el marranito es en donde guardas, ¿no? Sí, La pero en lana. realidad era una especie como de insulto que a mí me pareció un gran halago. A ver, cuéntame eso no me la sé. Tengo una amiga que cuando estábamos en la universidad, yo todo el tiempo le decía, tienes que ahorrar, Alejandra, ¿qué va a pasar? Cuando, o sea, ahorita estás trabajando y vives con tus papás y no tienes problema, pero cuando ya tengas una renta que pagar o hijos o lo que sea, pues, ¿cómo le vas a hacer si ahorita no te alcanza y no tienes responsabilidades? Yo creo que yo ya la tenía hasta el gorro. Y esto además pasó en una fiesta de la universidad, o sea, todo el mundo echando relajo y nosotros hablando de ahorro, ¿no? Y entonces ella me dijo, bueno, ¿tú qué haces con tu dinero? Y yo le dije, yo tengo un pequeño fondo de inversión y parte de este fondo de inversión está en la bolsa. Entonces imagínate que teníamos 21 años por ahí, y entonces ella me dijo, eres una pequeña capitalista. Pero así, con ese Como tono. con desprecio. Y me dio mucha risa porque, pues claro, o sea, siempre tenemos esta idea de que quienes se interesan por el dinero son unos cerdos capitalistas. Sí. Son unos gandallas, son unos cuates chuecos. Y la verdad es que no tienes que ser un cerdo capitalista, tienes que ser simplemente una persona, un cerdito, que tenga un poquito, pequeñito, que tenga un poquito de inteligencia financiera para que no seas el puerquito de los demás. ¿Pero eso lo aprendiste por qué? ¿Por tus papás? ¿O por qué? ¿De dónde te vino? Pues mi papá sí era muy organizado financieramente, pero como, bueno. sí. Ahí, eso lo enseñas sin decir una palabra. Sí. El ejemplo es una orden silenciosa. Sí, mi papá nos llevaba, digo, en su momento no había tanto, no estaba tan desarrollada las apps ni la banca digital, entonces nos llevaba al banco porque él pagaba su tarjeta, o sea, siempre fue totalero, nunca se le iba una. Digo, mi papá a lo mejor necesitaba un poco aprender a equilibrar un poco más, sí se iba más al lado de codo, ¿no? Pero la verdad es que sí era muy organizado. Nos hablaba mucho a mi hermano y a mí del tema de inversión, por ejemplo. Yo nunca lo pelaba, ¿no? Hasta que ya crecí y me empecé a dar cuenta que sí necesitaba hacer crecer mi dinero. Claro. Pero justo sí fue un tema que siempre me interesó. Mi mamá dice que cuando era chiquita, que cuando tenía 3, 4 años me preguntan qué quería hacer de grande y que yo decía rica millonaria. Esa era mi idea de... ¡Qué padre! Sí, como que siempre tuve esta buena relación con el dinero en ese sentido, ¿no? Eso es muy importante. Hay niños que no pueden tener 100 pesos en la bolsa, 50 pesos, porque están pensando en dónde gastárselo completo. Pero también yo te diría, Janet, que hay papás que no les dan la oportunidad a sus hijos de aprender de Pues dinero. porque ellos no saben. Claro. ¿Cómo vas a enseñar algo que tú no aprendiste a hacer? Está difícil. Por supuesto. Y efectivamente lo que decías tú del ejemplo es importantísimo porque, claro, si tus hijos nunca te han visto hacer un presupuesto a ti, ¿cómo ellos se van a poner a hacer un presupuesto? Nunca en la vida. Y si nunca te han visto si siempre te estás quejando de que pagas tarde o si tú compras mucho por impulso y no hay como una organización de por qué estás comprando las cosas. Porque me lo merezco. Claro. Para eso trabajo. Pero si te ven así, mucho. ¿cómo le dices cuando...? Es la Exacto. clásica. Es que el porque me lo merezco es mágico. Todo el mundo lo tiene en México, ¿eh? Está cañón.
Pero justo es difícil que entonces cuando tú le dices, oye, papá, cómprame esto, ay, no, no puedo, pero tú sí se estás comprando muchas chácharas, ¿no? Entonces, hay que hacer pequeños ejercicios. Yo, a mi hijo, o sea, tiene 4 añitos, y justo en estas vacaciones le dije que cada lunes le iba a dar un dinero. Nos fuimos de vacaciones 2 semanas. Entonces, le dije que cada lunes iba a tener una cantidad, y esa cantidad él la tenía que administrar, que sí, porque siempre nos anda pidiendo, quiero los cochecitos eléctricos, quiero el tal, quiero cual. Pues mira, si te lo acabas en el primer cochecito eléctrico y luego quieres que te compre un carrito, pues ya no se puede. Es una decisión Y tuya. entonces él empezó a tomar decisiones financieras, ¿no? A mí la verdad es que luego me ataqué porque fuimos a tomar un cafecito con mis cuñados y él, ¡yo invito! Y yo, ¡ay, Dios mío! Esta lección todavía no la he aprendido. ¡Ay, qué lindo! Pero justo, al menos él empieza a entender que sus decisiones tienen una repercusión, porque claro, si nos invita a nosotros, pues ya no puede comprar todo lo demás, ¿no? Entonces, como que empezar, yo siempre les digo a los que tienen hijos que lo más chiquitos que puedan, les den un domingo, aunque sea muy simbólico, así le des 5 pesos o 10 pesos, no importa. Pero si un niño no tiene dinero para administrar, de acuerdo, es difícil, y no tiene un propósito ese dinero, porque hay otros que sí les dan dinero, pero no le dices cuáles son las reglas del juego. Uh-huh. O sea, por ejemplo, el mini pig, mi hijo justo sabe que si recibe ese dinero, hay ciertas categorías que él va a tener que pagar uh-huh. y que yo ya no se las voy a comprar. Entonces, que él tiene que decidir en qué gasta su dinero. Exacto. Y es un poquito que aprendan conceptos que a lo mejor en economía son muy elevados, como el costo de oportunidad. Claro, si gastas en un cochecito del súper, ya no te puedes subir a los carritos eléctricos. Entonces, ¿cuál quieres y por qué? Y entonces, hasta incluso si se equivocan al decidir, están haciendo una práctica que muchos de nosotros no tuvimos porque no nos dieron este tipo de herramientas o de hábitos, ¿no? Efectivamente, pero ahora que tenemos tanta información, ya podemos cambiar. A veces son los abuelos los que le saben y guían a los hijos. Claro. Pero ahora, miren, con este método del pequeño cerdo capitalista, la verdad es que no hay pierde. Este es un planeador magnífico que yo los invito. ¿En dónde está? ¿Está en todas las librerías? Ahorita ya está en todas las librerías, está en plataformas como Amazon, Buscalibre, etcétera, que tienen también venta de libros. Qué bueno. Pero ya está en toda la República, también para tu audiencia que te está viendo en Estados Unidos, también lo consiguen en Estados Unidos en tiendas en línea. Súper bien. Entonces lo pueden conseguir y sobre todo, este planner un poco la idea que tiene es cómo hacemos el dinero un hábito más sencillo de agarrar, que no sea algo pesado, sino que sea algo que tengamos ahí. De hecho, tiene como muchos jueguitos. Ahorita que lo estabas sosteniendo, Janet, uh-huh. no sé si ves las bolsitas de dinero. Sí. La idea es que te ayude a encontrar patrones. Entonces, tú tienes que colorear las bolsitas dependiendo de cuánto gastaste. Si ese día gastaste poco, una bolsita. Ajá. Si esto es el promedio de lo que siempre gastas, 2. Y si te pasaste, 3. Y entonces, si tú lo empiezas a ver, puedes decir, caray, ¿por qué todos... Cada día tiene así. ¿Por qué todos los miércoles gasto mucho? Uh-huh. Pues resulta que es mi serie favorita y me quedo hasta en la noche. O y es entonces... el día que como cerca de la oficina, no puedo salirme a comer a mi casa y entonces ese día gasto en comida Gasto afuera. más. Y entonces a lo mejor puedes encontrar ciertas ideas de, ok, pero a lo mejor o podría cocinarme, o podría repartirlo con alguien más, uh-huh. o podría hacer alguna cosa que me ayude a cambiar ese tipo de gastos. Entonces, tiene ejercicios quincenales, porque la verdad es que es como el gimnasio. Necesitas estarte ejercitando, necesitas estar practicando diferentes cosas y empezar a poner en tu radar temas. Ahorita estábamos hablando, por ejemplo, del tema del ahorro y del tema del orden con las tarjetas. Sí. Pero también si no ponemos nuestro dinero a trabajar, si no buscamos alguna inversión, si ya ahorraste, ya te tomaste esa molestia, también ponerlo a trabajar, ¿no? No basta con ahorrar. Es importante aprender a invertir. Y tú dirás, es que solamente invierte gente que tiene mucho dinero. Pues no es cierto. Cuando yo escribí el primer Pequeño Cerdo Capitalista, te la compraba ya. Pero ya ahorita no. Pero ahorita ya no. Puedes empezar a invertir literal desde 100 pesos. Así es. En el caso de México, en casas de bolsa en línea, en plataformas como la del gobierno, como las de CETES Directo. CETES es bueno. Claro, es una buena opción. Hay muchas sociedades financieras populares en las que ya puedes abrir cuenta. Ahí les recomiendo que no más de 200,000 pesos, porque eso es lo que cubre el seguro de las SOFIPOS. Qué importante saber eso, fíjense. Entonces, si tienes ahorros ya más cuantiosos, pues a lo mejor hay que empezar a pensar cómo diversificarlos, pero... ¿En tu Afore? En tu Afore también si estás ahorrando para el retiro, que justo antes de entrar al aire hablábamos, Janet, de cómo está cambiando México. Nos estamos volviendo un país ya no tan jovenzuelo. Al contrario, se invirtió.
Y entonces ya más y más. En este momento, muchas personas de la tercera edad, muchos sin pensión, Claro. no pueden colgarse de los hijos, porque los hijos, aunque te quieran mucho, ¿con qué te sacan adelante en una enfermedad o en tus medicamentos nada más de cada mes? Está difícil. Y luego los centennials y los millennials, que muchos vamos a tener, o sea, muchos van a tener solamente perrijos, pues salvo que sea así, no puede ser tu plan de pensión, ¿no? Claramente. Sí. ¿Ves? Eso es lo divertido de estar con Sofía, es muy divertida. Todo esto me gusta, porque yo tengo que planear mi vejez. Claro, y justo estábamos platicando que incluso tú tuviste una como súper brillante idea que un año antes de que cambiara el régimen te diste de alta por tu cuenta. Pero fue por una enfermedad de mi mamá, fíjate. A mí me dolió muchísimo el diagnóstico que le hicieron a mi mamá y entonces me dijo mi contador, métase al Seguro Social. Porque yo soy freelance, siempre he sido freelance desde niña que trabajo, siempre he sido freelance. A los freelance no tenemos Seguro Social, no tenemos ninguna prestación. Entonces, ¿qué hacer? Le hice caso a mi contador y desde entonces entré al Seguro Social y fue año 96, fue una fortuna. Claro, porque fue justo antes de que cambiara la ley a lo de la generación de las Afores. Me tocó 73. Claro, pero justo hablábamos de cómo de pronto dices, oye, es que es muy costoso hacer mis propias aportaciones y además hay trámites y qué flojera, pero por tomarte esas molestias en el momento o por equilibrar, que creo que eso es el secreto de las finanzas, a lo mejor lo que estás, sí, tienes que disfrutar tu presente, pero también pensar un poquito a futuro. Entonces, pues obviamente no te quedas descubierto cuando a lo mejor mucha gente le pasa eso, ¿no? Porque si bien te va, decía Emma Godoy, llegarás a viejo. Exacto. Si bien te va, sí, pero ¿en qué condiciones? Claro. Si no empiezo a trabajar mi vejez en la juventud, Claro. que es cuando estoy en mi mejor etapa laboral, etcétera, y no empiezo a hacer ese costalito y a ser inteligente en decisiones, después, pues ¿cómo? Claro, y la verdad es que aunque empieces con poco dinero, yo empecé a ahorrar para el retiro justo por interesada, porque también era freelance como tú, Janet, y justo, pues, de repente me llegaba el pago de impuestos y yo decía, ay, no, qué barbaridad, ¿qué es esto? Es una lanísima. Y entonces mi contador me dijo, mira, pues una de las opciones para que pagues menos en la anual es que empieces a ahorrar para el retiro. Y yo, ¿dónde firmo? Es deducible hasta el 10% de nuestros ingresos si nosotros los destinamos al retiro, obviamente en vehículos autorizados. ¿Cuáles son los vehículos autorizados para el retiro y para que sean deducibles de impuestos? Déjalo ahí. Ok. Como telenovela. Tan, tan, Quédate tan. un ratito más. Claro que sí, feliz y fascinada. Es Platiquemos. Sofía Macías, me encanta. Estamos en La Mujer Actual. Aquí está bailando, ¿verdad, Sofi? Ya íbamos a hacer nuestro número de cabaret. ¿Ingresos extra? De veras, estoy gozando la charla. Fíjate que uno de los temas que abordas aquí me gusta muchísimo, el del tiempo, y espero que nos dé tiempo hoy para abordarlo. Pero te quedaste en una cosa muy importante. Sí. ¿Cuáles son las opciones para cuidar a tu yo del futuro, ahorrando para tu retiro, pero además ahorrarte los impuestos en el presente, Exacto, que es el combo ganador? Y lo puedes hacer, puedes ahorrar hasta el 10% de tus ingresos y hacerlos deducible en tu anual, siempre y cuando esté ellos le llaman vehículos autorizados, o sea, formas de inversión autorizadas, que son a través de las Afores, pero ahí, ojo, tienen que ser aportaciones de largo plazo o complementarias, esas son las que son deducibles. También lo puedes hacer a través de planes personales de retiro de las aseguradoras. Ahí nada más aguas, checa muy bien que la cantidad que puedas pagar la puedas sostener en el tiempo y lee bien el contrato, porque muchos, si lo dejas de pagar antes de que pasen los primeros 3 años, pierdes lana. Entonces, esa parte es importante. En las Afores no hay un plazo forzoso, pero pues bueno, hay gente que no le gusta tanto lo del tema de las Afores, ahora sí que hay de gustos. Pero una tercera opción también, las casas de bolsa ya te permiten abrir un plan personal de retiro donde tú eliges las inversiones o donde tú les puedes decir, oye, mi perfil es este es mi nivel de riesgo, y ellos te recomiendan un portafolio. Entonces, varias casas de bolsa, que incluso algunas tienen plataforma en línea, que no te piden mínimos o los mínimos son muy bajos, 1,000 pesos, 5,000 pesos, y de ahí le puedes ir subiendo. Pues también puedes empezar un plan personal de retiro, ya sea que con un monto que tú inicies o incluso puedes domiciliar una cantidad mensual que para ti sea manejable. Entonces, eso la verdad es que es una gran forma de tener un beneficio presente, pero también cuidar de tu futuro. Porque al final, Janet, no sabes la cantidad de gente que me dice, bueno, pero es que si no llego. Y yo sería la candidata perfecta para decir,
Bueno, sí puede que no llegues, porque mi papá fue muy previsor, ahorró para su retiro, pero lamentablemente a los 62 años Muy le diagnosticaron demencia. ¡Qué barbaridad! Entonces realmente no vivió como él esperaba el dinero de su retiro. Él quería viajar por el mundo, quería seguir buceando, porque siempre buceó, quería hacer muchas cosas de ejercicio. Pero lo que sí pasó es que gracias a ese ahorro para el retiro, esos últimos 6 años de vida que tuvo una calidad de vida que si no hubiera ahorrado, ya a esa edad, sin poder trabajar, sin poder producir, a nosotros nos hubiera generado grandes deudas, Claro. a mi hermano y a mí, pero además, pues a lo mejor no le podríamos haber dado lo que él mismo se proveyó. Él tuvo muy buena atención médica, tenía también gente que tenía terapia ocupacional, tenía gente que lo apoyaba, y ya cuando fue el momento que tuvo que vivir en una residencia, pudo vivir en una muy buena residencia. Y todo salió de su retiro, fíjate de lo que había planeado. Entonces, cuando Fíjate de repente pensamos en el tema de, ¿y si no lo puedo disfrutar? Más bien piensa que a veces no tenemos el plan de vida comprado, pero sí podemos cuidar de nosotros y evitar que nuestros seres queridos tengan grandes problemas si las cosas no salen como las pensamos. Exactamente. Vamos a pensar de esa manera, vamos a cambiar pues a lo mejor este pensamiento que lo heredé de mi mamá, lo heredé de mi papá, ya es tiempo de cambiarlo. Ahora podemos hacer muchas cosas interesantes. Por ejemplo, con el tiempo, que también es un recurso en el que no pensamos y nunca nos alcanza el tiempo. Exacto. Y además están muy retroalimentados el tiempo y el dinero, Janet, porque cuando no tienes tiempo, a veces acabas gastando de más. Sí. O por no arreglar tus asuntos financieros porque no tienes tiempo, luego te explota una bombita y bueno, es muy complicado. Entonces, yo creo que hay varios principios que los aplicamos mucho en el método de pequeño cerdo capitalista. Si tú no administras ese tiempo y ese dinero, en el dinero el tip estrella es, haz el quítame lo que me lo gasto. Ahorra en cuanto recibes tus ingresos, no el final. Uh-huh. Y el dinero es, al principio tienes que agendar tus prioridades, no con el tiempo que te sobra. Porque ¿qué es lo que hacemos? Vamos gastando el tiempo conforme las cosas van apareciendo, pero de repente esa visita importante al doctor, esa llamada importante que tienes que hacer en tu familia o esa conversación importante que tienes que tener con tu pareja o de repente, oye, yo me muero por escribir un libro, ¿y por qué no está en tu agenda? O sea, ¿en qué momento va a suceder si tú no lo agendas? Si tú no lo agendas, no va a existir. Exacto. Y entonces, la única persona que lo puede hacer soy yo. Entonces, eso es muy importante. Justo este tema de empezar a pensar en términos de administrar mis recursos, de cómo uso mis recursos de la forma más eficiente para construir la vida que yo quiero, el dinero, el tiempo, hasta el nivel de energía que tengo, ¿no? Exacto, también hay que dosificarlo. Hay que dosificarlo. Muy importante. Entonces, en el tema del tiempo, creo que muy importante agendar primero las prioridades. Y un tip que yo les quiero dar, porque me van a decir, ay, Sofía, pero es que yo mi semana la tengo llena. Yo las cosas muy importantes trato de agendarlas con 2 semanas de anticipación. O sea, yo no estoy viendo esta semana, sino entre de 2 o incluso 3 semanas. ¡Wow! Porque, ¿qué es lo que va a pasar, Janet? En esa semana todavía el tiempo está en blanco. Uh-huh. No tienes que estar metiendo en huequitos. A mí me estresa mucho meter en huequitos cosas cuando ya estoy con 1000 cosas. Entonces, si tú lo ves hacia adelante y dices, pues mira, el jueves en la tarde voy a ir al doctor, o llamas y claro que hay cita. Claro. Si la quieres para mañana, no va a haber. Entonces, justo si haces esas cosas, te va a ayudar a que las cosas importantes sucedan. Yo el año pasado lo hice con citas médicas, pero también yo tenía años queriéndome ir de viaje con mi mamá, mi tía favorita y mi madrina. Queríamos ir a ver a mi madrina, que además habían dado medio depre porque su esposo estaba enfermo de cáncer de próstata y bueno, varios temas. Entonces dijimos, 1 año antes lo agendamos. Y entonces eso nos dio tiempo tanto de pagar las cosas como de que ese tiempo ya está bloqueado, claro. Ya yo pude encargar chamaco, negociar con el esposo, todo lo demás. Qué bien. Entonces, tus planes grandes a veces no suceden porque los quieres hacer la siguiente semana. No, así no funciona. Entonces, ese tipo es muy importante. Y también entender la diferencia entre ser productivo y estar ocupado. Porque muchas veces nosotros queremos hacer muchas cosas, pero si esas muchas cosas no te están llevando hacia tus metas o hacia la dirección que quieres, es una pérdida de tiempo y de cansancio. Sí, claro. Párate, por favor. En ese momento, párate. Pararse unos minutos para reflexionar,
¿Por qué siempre estoy a la carrera? ¿Por qué nunca me alcanza el tiempo? Pues detente un momentito y empieza a planear tu tiempo. Sí, y a veces nos pasa mucho, Janet, que como que sentimos que este proceso de planeación es inútil o que es una pérdida de tiempo. Pero a veces darte esos espacios para pensar qué es lo importante para ti, cuáles son tus prioridades, qué si quieres lograr, qué cosas, eso te ayuda en cierta manera a que todo lo demás fluya mejor. Entonces, de repente yo sé que, sobre todo las mujeres, tenemos 85,556 cosas que hacer, entre los hijos, los cuidados, el trabajo, si tienes negocio, como es mi caso, pues los colaboradores. Y hasta tú misma. Y hasta Oye, tú misma. Hasta tú misma, fíjate, cuando debimos empezar por Claro. mí, ¿no? Para que yo pueda hacer todo lo demás, tengo que estar bien yo. Claro, y entonces ahí necesitamos hasta eso, ¿no? ¿Por qué no agendo mi espacio personal? Tania Pimentel, que vino antes aquí a tu programa, ya justo empezó a meter en su agenda sus espacios de diversión. De hecho, los viernes les llama Friday, porque siempre se busca un espacio como para el disfrute y también trata de no poner, o sea, las juntas que no son realmente ultra necesarias o de vida o muerte o que no es para un proyecto que ella le emocione, no las ponen ese día, ¿no? Entonces, de repente hasta pensar estratégicamente cómo quieres usar tu semana es muy importante para que el tiempo te alcance y también para el dinero, porque de repente dices, oye, como tengo desorganización, siempre como fuera, o siempre ando con taxis de aplicación porque ya no llego, y de repente un poco más de organización te da más paz mental y mejores finanzas. Totalmente de acuerdo. Y es lo que pretendemos, ¿eh? Que este 2026, si no lo hice antes, bueno, ¿por qué no este año hago el gran cambio? Eso nada más lo puedo hacer yo, pero necesitamos guía profesional, y aquí está Sofía Macías. ¿Cuáles son tus redes sociales, Sofía? Me encuentran en Pequeño Cerdo Capitalista. Tengo un canal de YouTube Sí, en el que buenísimo. publico también un video a la semana y también se pueden encontrar ahí varios shorts. Estoy también en Instagram como Pequeño Cerdo Capitalista y también en LinkedIn como Sofía Macías. Entonces, ahora sí que la red de su preferencia, ahí tenemos en Pequeño Cerdo Capitalista algo para ustedes. Qué bueno. Yo te deseo un año de verdad espléndido. Gracias, insisto, por decir que sí a charlar con nuestro público el día de hoy. Y si se quedaron picadísimos, busquen ya el planner que está disponible para todos. Hay gente que dirá, yo necesito uno. Cada miembro de la familia va a necesitar uno. Por ejemplo, yo sí quiero uno para mi hija. Claro. El mío, cada quien, porque este no es familiar, este es personal. Pues es que al final, salvo que quieras chismearle los gastos a todo el mundo y la agenda está muy difícil, pero sí, sí, y la verdad es que lo platicamos fuera del aire, puede ser una gran pedrada. Gran pedrada, así me dijo. De repente, a la amiga que dices, oye, siempre me está pidiendo dinero porque es un desastre financiero, mira, amiguita, te traje esto, ¿no? Claro. O a la pareja que por más que tú le dices, mira, Sofía dijo, ahí me echan a mí la culpa, no hay problema, ¿no? Entonces, creo que de repente este tipo de cosas es el tipo de regalo que sí es un regalo útil y que las personas agradecen al final del año. Y pues si algo le puedes desear de bien a alguien es que tenga prosperidad. Naturalmente, y siguiendo este método, seguramente lo habrá. Hay mucha gente que nos dirá en este momento, pero ¿cómo me dicen que yo cuide el dinero si ni trabajo tengo? Claro, que ahí creo que es un tema muy interesante porque a veces cuando a mí me dicen, oye, estoy buscando trabajo y no encuentro de lo que yo hacía, pues muchas veces el punto es, ¿y no podrías buscar alguna cosa que sea mejor en otra rama? Porque de repente buscar lo mismo e intentar lo mismo es lo que nos traba. Es una necedad. Y sobre todo a lo mejor no hay la oportunidad que sí te está esperando. Eso, hay que abrirse a esas posibilidades, ¿no? Pensar en diferentes direcciones. Por supuesto. Te admiro y te quiero, Sofía. Pues muchas gracias de verdad por invitarme. Hasta Fue un la placer próxima. y nos vemos pronto. Los esperamos en las redes de Pequeño Me Cerdo. gusta, claro que sí, ahí nos encontramos. Vámonos al corte, regresamos.